¿Quién es el rey de la selva? ¿Quién es el rey de la selva? ¿Quién es el rey del mar? Para. ¿Quién es el rey del universo? Y también, ¿quién es mi rey? ¿Quién es el rey de la selva? ¿Quién es el rey del mar? Para. ¿Quién es el rey del universo? Y también, ¿quién es mi rey? Digo, J-E-S-U-S. Jesús es el rey de la selva. Jesús es el rey del mar. Para. Jesús es el rey del universo. Y también Él es mi rey. ¿Quién es el rey de la selva? ¿Quién es el rey del mar? Para. ¿Quién es el rey del universo? Y también, ¿quién es mi rey? ¿Quién es el rey del mar? Para. ¿Quién es el rey del universo? ¿Quién es el rey del universo? Y también, ¿quién es mi rey? Digo, J-E-S-U-S. Jesús es el rey de la selva. Jesús es el rey del mar. Para. Jesús es el rey del universo. Y también Él es mi rey. Amén. Muchas gracias porque nos permites abrir tu palabra, porque nos permites meditar en ella y poder reflexionar en los eventos, en los sucesos que están sucediendo a nuestro alrededor. Ayúdanos para decididos, preparados para tu pronto regreso. Quieres que estemos apercibidos, que nuestra vida sea mejorada. Levántanos con tu bendición, úngenos con tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Quiero realizar un recuento de la semana. El primer día vimos Mateo 24 y las señales del tiempo del fin. Habían siete aspectos o 7 partes importantes en el libro de Mateo 24. La primera de ellas, o una de ellas, era que la historia del libro de Mateo 24 se vuelve a repetir. Era una de las características de Mateo 24, que la historia se vuelve a repetir. Otra de las características de Mateo 24 era que la historia de el pueblo de Israel está cronológicamente descrito con la historia del tiempo futuro o del tiempo en que nosotros estamos viviendo. De hecho, mencionaba que el libro Conflicto de los Siglos está escrito cronológicamente. Por ejemplo, con la caída de Jerusalén en el año 70. Luego y sucesivamente hasta llegar al cumplimiento de los 1260 años con la Revolución Francesa. Y finalmente con
la caída de Babilonia y el mensaje final que da el pueblo de Dios, el mensaje de Dios, el mensaje final de Dios para la humanidad, ¿no? Está estructurado cronológicamente. Es uno de los detalles. Habíamos mencionado también entre ayer y antier sobre la marca de la bestia. Y decíamos que la marca de la bestia no es, repito, reitero, la marca de la bestia no es la vacuna, no es un chip, no es un tatuaje. No, eso no es la marca de la bestia. La marca de la bestia es lo opuesto al sello de Dios. El sello de Dios es, ¿qué decíamos? ¿Cuál es el sello de Dios? Díganlo a una sola voz, queridos hermanos. Día sábado. El sábado es el sello de Dios. El sábado no nos pertenece. Dice, y el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Además, Jesús en el libro de Marcos declara ser el autor y dueño del sábado. Y decía que en Ezequiel 28 y 20:20 menciona que el sábado es una señal entre Dios y su pueblo. Por lo tanto, la observancia del sábado, la marca de la bestia es lo contrario a la observancia del sábado. Es decir, la observancia del día del sol o el día domingo. Pero, y hay un dato importante. Cuando el día domingo se establezca por decreto, cuando se convierte en ley, cuando se convierta en obligatorio para el mundo, primero en Estados Unidos, primero tiene que haber la apostasía nacional. Y luego esto se expande al mundo, como ha sucedido con los pasaportes verdes o carnet de vacunación, que es lo mismo. Primero surgió o nació esta idea en Estados Unidos. Y luego se disparó a todo el mundo y empezaron la mayor parte de países a presionar con esta cuestión del pasaporte verde o carnet de vacunación. De hecho, certificado de vacunación es también conocido como el pasaporte verde. Y no es casualidad que se llame pasaporte verde. Se llama pasaporte verde porque tiene relación con el cambio climático. El libro Conflicto de los Siglos menciona que porque hay calamidades portentosas en la tierra, hay inundaciones, hay incendios inapagables. Por toda esta situación de catástrofes, pues el Papa Francisco está preocupado. Ahora, ¿quién es el que crea y genera toda esta situación? Evidentemente es el diablo. El diablo es el que está manejando porque Dios se lo permite. ¿Sí? Porque Dios se lo permite. Ahora, mencionábamos que también esta situación de la vacunación, no podemos mencionar o decir que si la vacuna es buena o es mala, eso queda a nivel personal. Lo que podemos decir con respecto a la pandemia, con respecto al estado de cosas que estamos viviendo, es una alerta
es una advertencia y es un pretexto. Yo les mencionaba ayer sobre cómo sucedieron, o casi cómo sucedieron la caída de las Torres Gemelas, o cómo fue el hundimiento del Titanic, o por qué lo mataron, por ejemplo, les menciono ahora por qué mataron a Abraham Lincoln, por qué mataron a John F. Kennedy. John F. Kennedy fue el primer presidente católico, pero él dijo que iba a estar a favor del pueblo, que iba a legislar a favor del ciudadano norteamericano. Y entonces buscaron matarlo y lo mataron. ¿Casualidad? ¿Accidente? ¿Un loco por ahí apareció y lo mató? No. El registro histórico detalla quiénes organizaron y orquestaron esto. Uno de los principales mentalizadores, ¿sabe quién fue? Fue un sacerdote que organizó la muerte de John F. Kennedy. Y lograron su objetivo. ¿Por qué? Porque John F. Kennedy no se iba a someter, a pesar de ser católico, no se iba a someter a la manipulación de la iglesia, porque había intereses políticos y económicos. Entonces lo mataron. Finalmente, quienes crearon o inventaron, por decirlo así, la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial fueron los jesuitas, la Iglesia Católica. ¿Qué sucedió en 1945? Cuando reventó la guerra entre Alemania y el resto de países, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, Hitler. ¿Sabe por qué Hitler se convirtió en el ser que se convirtió? Porque él hubo leído un librito que escribió un sacerdote católico. Y entonces se mentalizó lo que vimos en acción. Bueno, al menos quienes vemos, estudiamos la historia o averiguamos un poco la historia. Hay varios autores que han sobrevivido al holocausto nazi, o hay una autora que escribe que se llama Los hornos de Hitler, cuenta lo terrorífico que fue eso, esa parte de la historia. Quienes han tenido la oportunidad de leer esas historias desgarradoras de aquellos momentos, son nada más un pequeño ejemplo de lo que la iglesia hizo en el pasado y de lo que pretende hacer con todo aquel que se oponga al sistema. Entonces, nada, escúcheme bien esta parte, nada de lo que sucede hoy en el mundo y de lo que ha sucedido a través de los tiempos es casualidad. La pandemia no es casualidad. No es que de pronto estaban por allí tratando al virus y ¡ay! Se les escapó. ¿Por qué? Porque sí. No. Esto fue fríamente calculado. Por eso es que yo tengo esta, ¿cómo le puedo decir? No sé si decirle esta característica o esta cualidad, no sé si decirlo así. Tengo este pensamiento, este pensar, esta forma de pensar. Cuando algo es fuera de lo común, es porque algo grave está sucediendo o algo hay detrás de todo ese asunto. Y yo lo menciono de esta manera, por ejemplo, cuando me mencionaban, me ofrecían algunos productos en el mercado que curan todo.
y que curan todo, hasta el cáncer, hasta el SIDA. Yo decía para mis adentros, algo raro hay acá. Esto no es normal. Algo raro hay acá. Y no, yo no me gustaba consumir esos productos, ni comprar, ni siquiera escucharlos. Porque algo oscuro o algo chueco había detrás de eso. Recuerdo a mi mamá le robaron $20 con un engaño. Tenía que pagar para trabajar, para entrar a trabajar en esa empresa. En fin, ofrecían esos productos como un total cambio para la vida y bueno, lo que hacía es a la persona dependiente de esos productos. Entonces, cuando algo te ofrecen como excelente, como buenísimo y todo el mundo anda, perdón la expresión, metido en eso, hay algo raro, hay algo raro. Lo mismo pasaba con esta cuestión de la dulcamara también. Ahí todo el mundo hablaba de la dulcamara y que curaba el cáncer y yo decía, pero qué raro esa situación, raro. Y no, o sea, no me sentía cómodo. Ahora, no sé si ustedes se sintieron de igual manera con esta cuestión de la pandemia. Primero hablaban del virus en China. En China dicen, sí, el virus en China. No, acá a Ecuador no va a llegar. No, a Chile no va a llegar. No, a Perú que va a llegar. Quizás pensábamos así. Cuando de pronto hay un infectado en Ecuador. Hay 20 infectados y los muertos y empezaron las noticias a bombardearnos de tal manera que muchísimos se asustaron. Inclusive su servidor sí se preocupó bastante al inicio, cuando todo esto era un boom, y acá en mi ciudad hubieron personas influyentes que lograron hacer una fumigación completa al cantón con tractores, fumigadores, y fumigaban un líquido ahí supuestamente para eliminar el virus y pasaban fumigando y era todos los días en las noticias y el virus y los zapatos y que cuando sales y después de que ya mi mamá me dijo lo siguiente, tranquilo, que solo Dios sabe cuándo permite que nosotros nos vayamos. Bueno, de ahí para adelante me empecé a tranquilizar y empecé a razonar. Empecé a razonar y decir, a ver, esto está raro. Y todo el mundo, y en las noticias, cómo nos bombardearon, y casi aún ahora, nos siguen bombardeando poco a poco ahora con esta cuestión. ¿Es que acaso no se les ha hecho raro eso? Mientras encerraron a todo el mundo en las casas, mientras el planeta se paralizó, ¿sabe qué hacía el Papa Francisco? Pues ellos se reunían. Ellos pasaron de reunión en reunión, virtual o presencial, dependiendo el caso. ¿Para qué? Para acelerar todo este proceso. El Papa Francisco, habíamos mencionado ayer, que él decía que quiere un cambio político, social y económico. Pero ¿cómo lograron esto? ¿Cómo están logrando esto? A través de la pandemia. Y hermano, ¿y usted cómo sabe que eso es así? Pues sencillo. El mismo Papa Francisco lo dice en este librito. Soñemos juntos. Ahí lo dice. Y lo escribieron en plena pandemia. Mira, el Papa estaba trabajando. Ellos no pierden tiempo, pero nosotros sí. Nosotros sí perdemos el tiempo.
viendo series en Netflix o viendo YouTube, viendo TikTok, cualquier cosa, menos estudiando la Biblia. Pero los grandes líderes, las grandes élites no pierden el tiempo. Están haciendo escritos para decirnos a nosotros qué es lo que ellos quieren hacer. Claro, para luego decirnos que estamos locos o que somos conspiracionistas. Pero si ellos mismos lo dicen, ¿cómo no creer? Mire lo que dice en la primera parte. Se divide en 3 partes este libro. En este último año de cambios y crisis, tanto mi mente como mi corazón se desbordan de nombres, personas en las que pienso y en las que rezo, y a veces con las que lloro. Personas con nombres y rostros, personas que murieron sin poder despedirse de sus seres queridos, familias, dificultad porque no hay trabajo y que inclusive pasan hambre. Inicia con un emotivo mensaje para tocar las cuerdas de las emociones de quienes leen. Y cuando uno va recorriendo las páginas de este libro, de no ser que nosotros sabemos cuál es el propósito de Roma y cuál es el propósito que tiene la iglesia con toda esta situación romántica bonita, pues me convenzo y digo, no, pues es que tiene razón. Porque hace un llamado al cuidado del ser humano, hace un llamado a la conciencia, a la persona, del cuidado del prójimo, pero especialmente, lejos de hacer un llamado de amor al prójimo, hace un llamado al cuidado del planeta, de la casa común. Y hay algo que a mí me ha llamado la atención, sobre todo, mire lo que él dice. Hemos descuidado y maltratado nuestros vínculos con nuestro Creador. Él no pierde tiempo en meter la cuña del domingo. Con la creación y con las demás criaturas. La buena nueva es que existe un arca que nos espera para llevarnos a un nuevo mañana o un anhelado nuevo milenio, un nuevo estado de cosas. Pero recuerde lo que dice la Biblia. Dice que cuando digan paz y seguridad, ¿qué va a pasar? Vendrá destrucción repentina. Vendrá destrucción repentina. Ahora mire usted. La pandemia, escuche bien, la pandemia del COVID-19 es nuestro momento. ¿Cómo? ¿Cómo dice? La pandemia del COVID-19 es nuestro momento. Noé, refiriéndose a cada persona, ¿no? Y él se incluye, la pandemia es nuestro momento. ¿Qué está diciendo? Que la pandemia es la punta de lanza o es el pretexto. Siempre y cuando dice, encontremos el arca de los lazos que nos unen, de la caridad, de la común pertenencia. Vuelve a hacer alusión a su encíclica Fratelli Tutti. Todo en común. Sigue diciendo, la historia de Noé en el Génesis no habla solo de cómo Dios ofreció una salida de la destrucción. Habla también de todo lo que pasó después. La generación de la sociedad humana implicó volver a respetar los límites, frenar la carrera por la riqueza y el poder, cuidar de aquellos que viven en la periferia. Sí, que cuidan a los que viven en la periferia, ¿no?
Pero usted puede decir, pero ahí está Caritas. Es una fundación que pertenece a la iglesia. Sí, sí, pero ¿con el dinero de quién hacen eso? ¿Usted cree que el Vaticano, el Papa va a dar orden para que liberen un poco de dinero para solventar las necesidades de los países más pobres? Entonces, ¿por qué no hacen algo por África, por Haití, por los países más necesitados y más pobres del mundo? Y siempre los mantienen en la miseria. ¿Por qué? ¿Por qué se aprovechan de sus riquezas? Si dicen que hay que ayudar al pobre, cuidar de aquellos que viven en la periferia. Y mire lo que dice acá. La incorporación del sábado y del jubileo, momentos de recuperar y reparar, de perdonar deudas y restablecer vínculos, fueron claves para esta generación y le dio tiempo a la tierra a reacomodarse, a que los pobres hallaran nuevas esperanzas, a que la gente encontrara otra vez su alma. Es la gracia que se nos ofrece ahora, la luz en medio de nuestras dificultades. No la desperdiciemos. La pandemia es la punta de lanza. La pandemia de COVID-19 es el momento para lanzar lo que quieren lanzar. Ya acá dice, mire, la incorporación del sábado y del jubileo. Y para él, el sábado quiere decir descanso y obviamente no es el sábado del Señor, sino el domingo. Y mire cómo concluye este párrafo. Esa es la gracia que se nos ofrece ahora. Es más, está diciendo, aún tienen oportunidad, disfruten de la libertad que tienen por un momento. Aprovechenla, dice, ¿no? Ahora mire, dice acá, una de las esperanzas que tengo como consecuencia de esta crisis que estamos viviendo es que volvamos a tomar contacto con la realidad. Necesitamos lo virtual a lo real, de lo abstracto a lo concreto, de la cultura del adjetivo al sustantivo. Hay tantos hermanos y hermanas de carne y hueso, gente de nombres y rostros despojados de manera que no podemos ver ni reconocer por estar demasiado concentrados en nosotros mismos. Luego dice, la crisis puso al descubierto la cultura del descarte. Otra cosa que no había mencionado ayer es que motiva bastante a la cultura del reciclaje. Viva del reciclaje, viva de la basura, en otras palabras. Evidentemente, esto trae algunas complicaciones. Mientras que quienes tienen las grandes empresas recicladoras, fundidoras y todas estas empresas recicladoras, tienen trabajadores gratis literalmente, porque para lo que pagan cuando usted va a vender un par de botellas o un metal que tiene un considerable peso, lo mucho que le pueden dar es $20, cuando mucho. El descarte, la cultura del descarte, la cultura del recicle. Personas que se han volcado a las calles a reciclar, que es una manera, una fuente de sobrevivir. Eso es correcto, eso está muy bien, pero no es la única forma, porque esas personas son muy inteligentes, tienen la capacidad mental para desarrollar sus propios negocios. Pero ¿por qué eso no enseña Francisco en sus escritos? Desarrollen, querida humanidad, desarrollen sus propias empresas, sean libres económicamente. No, eso no promueve. ¿Por qué? Porque no quiere
no le interesa que haya un pueblo libre económicamente. Cuando hay un pueblo libre económicamente, tiene la libertad de poder adorar a Dios de forma que sea libre, valga la redundancia. Ahora mire lo que dice acá. Si el COVID entra en un campo de refugiados, puede generar una verdadera catástrofe. Pienso, por ejemplo, en los campos de Lesbos que visité en 2016 con mis hermanos Bartolomé y Jerónimo, y en las filmaciones tremendas que vi sobre la explotación humana que hay en Libia. Pero ¿por qué no hacen algo? La pandemia fue generada con el propósito de paralizar al planeta y lograr un avance acelerado del nuevo orden mundial. Y esto ya se lo venía diciendo desde mucho tiempo atrás. Quienes tienen la oportunidad o han tenido la oportunidad, porque han dejado de circular, el billete de $1, que es de Estados Unidos, en la pirámide del ojo que todo lo ve, allí dice Novus Ordum Seclorum, y está en latín, o nuevo orden mundial. Pues ahí lo vienen diciendo, por todos los medios. Hoy me llegó un mensaje de una película de hace muchos años atrás. Se llama La cura mortal, la película. Y ya casi al final de la película hay una escena en la que aparece una chica que obviamente era como la que inventó la vacuna para un virus. Y todo el mundo en aquel tiempo de la película está con mascarilla. Está con mascarilla. Y hay personas que están aisladas y todo, absolutamente todo el planeta está desolado. Hasta en las películas. Pero claro, cuando miramos la película por mirar, porque es una película de acción, porque hay bala, porque hay toda esa situación, no lo pasa por desapercibido, pero cuando lo mira con atención, en efecto, es un mensaje subliminal a nuestra mente diciéndonos, eso es lo que vamos a hacer. Nada es casualidad, queridos hermanos. Ahora, vamos a la Biblia. Habíamos mencionado Apocalipsis 17. Porque acá está nuestra esperanza. Apocalipsis 17. El versículo 11 al 15. Dice así: la bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Bien, quiero hacer énfasis acá, sin dejar de mencionar en el versículo 11, la bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. Hasta acá, hasta este tiempo, en el periodo del Papa último que estuvo,
no recuerdo el nombre. Se me fue el nombre del Papa Benedicto. Creo que es Benedicto, el penúltimo. que estuvo último. Benedicto XVI. Sí. Ese entonces, sí, este Papa surgieron y el actual es el octavo. ¿Sí? Ahora luego dice, y los 10 cuernos que has visto, el verso 12, son 10 reyes que aún no han recibido reino. 10 reyes que no han recibido reino. Que aún, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Una hora. Estos tienen un mismo propósito. ¿Cuál es el propósito? Y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero. ¿Y qué va a pasar? El Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto de donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. La gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. O cómo los gobernantes de los países asisten cada que reciben su poder, su presidencia, se van corriendo para allá a encontrarse con el Papa. ¿Solo a saludarle como amigos? No. A recibir directriz, orientación de cómo fomentar las políticas económicas, sociales en cada país. Una de las políticas de la Organización de las Naciones Unidas, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, menciona el empoderamiento de la mujer. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió en nuestro país, Ecuador, en el periodo del economista Rafael Correa? Si usted recuerda, hubo un empoderamiento de la mujer. Hubo una ministra de Estado, hubo una ministra de Seguridad, de Defensa, una ministra de Defensa, que dicho sea de paso, la mataron. Y hubieron una gran cantidad, un buen número de mujeres en el gobierno de Rafael Correa. Fue una de las políticas que sugería la Organización de las Naciones Unidas. En el periodo de Rafael Correa se dio algunos beneficios sociales a grupos como los LGBTI,
Obviamente el expresidente era un hombre con principios sólidos y manifestó que mientras él sea presidente no iba a permitir el matrimonio homosexual y no lo permitió. Él antepone la vida por encima de cualquier otra política que va en contra de la vida. Lo que no sucedió, por ejemplo, con Lenin, ni con el presidente Lazo. Pues, quieren legislar por el aborto, está bien. Al principio dijo, bueno, no, la vida es primero, pero como el Fondo Monetario Internacional presiona, pues una de las disposiciones es que se legisle leyes a favor del aborto y a favor de la ideología de género. Y todo eso tiene un precio. O no crea que de pronto, no piense que de pronto lo que sucedió por 2 ocasiones en nuestro país, en las cárceles, fue, se desató eso porque, no, igual, eso fue planificado. ¿Por qué? Porque el país entró en caos, en pánico, en desesperación, y todo lo que sucede alrededor de la policía y de la seguridad ciudadana, pues parece que no les importa a las autoridades. ¿Por qué no hacen nada? ¿Por qué no ponen mano firme? Porque todo es cuestión de voluntad, de decisión. El poder está en ellos. Pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque permiten que el caos se apodere de la nación para que el propio pueblo pida leyes restrictivas y puedan presionar para coercionar las libertades, para coartar las libertades, Pero finalmente, ¿qué va a suceder? Va a suceder que estos mismos gobernantes y estos mismos poderosos de la tierra le van a dar la espalda a Jezabel. Recordemos la historia de Elías. Elías había matado a los 450 profetas de Baal y las 450 profetas de Acera. Y le fueron con la noticia: Jezabel, mira, Elías mató a todos tus profetas. Dijo, que los dioses me hagan lo mismo si yo mañana mismo no le mato a Elías. Y pues Elías, como ser humano, huyó. Finalmente, cuando Acab muere, la reina quería conquistar al nuevo rey. Se pinta los ojos con antimonio y trata de conquistarlo y le dice: Simri, ¿cómo está su majestad? Y el rey les dice: ¿quién está de mi lado? ¿Quién está de mi lado? Y la reina dijo: ya lo tengo. Y los mismos que le sirvieron a Jezabel se le dieron la vuelta. Y el rey les dijo: empújenla. Y los mismos que le sirvieron la empujaron y se cayó por una ventanita. Se reventó su cráneo, su cuerpo, y los perros comieron sus carnes. Dicho sea de paso, el nuevo rey pasó por encima de ella con su carro, con su carroza. Caída es Babilonia. Capítulo 18. Sin antes leer el verso 17 del capítulo
17. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Quiero recalcar eso. Ahora luego dice el capítulo 18. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo. Este ángel no es otro que el pueblo evangélico que abre los ojos y empieza a predicar sobre el sábado, sobre la caída de Babilonia. ¿Qué hace este ángel? Se une al triple mensaje angélico que está predicando el pueblo adventista. La iglesia adventista del séptimo día fue levantada con el propósito de vindicar el carácter de Dios, de vindicar el sábado como señal de obediencia. Muchos dicen, lo he escuchado y lo he leído en comentarios, no es que ustedes los adventistas adoran el sábado. ¿Quién te va a salvar? El sábado no te va a salvar. Sí, si bien es cierto, el sábado no me salva. Pero si yo desobedezco, tampoco me salva. El punto no es, no sé si decirlo de esta manera, pero no quiero que me malinterpreten, por favor. El punto no es tanto el día. El punto es la obediencia que Dios requiere. La obediencia que Dios requiere. Porque el sábado es el día del Señor, es el sello de Dios. Eso nos hace diferentes como pueblo. En realidad, Cristo nos salva, pero no nos puede salvar con un carácter imperfecto. No nos puede salvar en desobediencia. Y clamó con voz potente el verso 2, diciendo, o sea, el cuarto ángel, ¿no? Ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y este es el llamado, queridos amigos, queridos hermanos. Este es el llamado, verso 3, perdón, verso 4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. Dios tiene un pueblo fuera de la iglesia adventista. Tiene otros adventistas que esperan la segunda venida de Cristo y que son fieles en la medida que ellos tienen el conocimiento. Pero que cuando llegue el mensaje del sábado, lo aceptarán, lo acogerán con sus brazos abiertos, lo apretarán muy bien hacia ellos, lo harán suyo y proclamarán al mundo esta verdad. Salid de ella, pueblo mío. No está llamando a los paganos, está llamando al pueblo de Dios. A ti que estás guardando el domingo. Para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis
parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Salid de ella, pueblo mío. Nuestra esperanza de gloria está puesta en Jesús, queridos hermanos. Si bien es cierto, este mensaje es un mensaje bastante desalentador, por no decirlo de otra manera, porque en realidad lo que se avecina es una gran tribulación para el pueblo de Dios. Por lo tanto, hoy, con esta suspensión de los carnets de vacunación, de las órdenes de vacunación y toda esta situación, se nos ha dado tregua, un espacio de tiempo, un alargue del tiempo de gracia. Y no perdamos más tiempo para mejorar nuestro carácter. No perdamos más tiempo, queridos hermanos, para mejorar nuestro estilo, nuestra calidad de vida. Es que el Señor nos quiere mejores seres humanos y que no nos deba importar perder la vida con el propósito de honrar al Señor, de honrar su nombre, de glorificar su nombre. Es tiempo de estudiar más, de leer más, de investigar más, porque vamos a ser llevados a los tribunales del mundo. Quizás en nuestras propias ciudades o en algún otro lugar donde daremos testimonio, pero ¿qué testimonio vamos a dar? ¿Cómo vamos a demostrar que el sábado es el día del Señor si no hemos abierto nuestras Biblias? ¿Qué vamos a recordar si no estudiamos? El que no lee será engañado. Es muy positivo, muy edificador el tener este tipo de reuniones. ¿Por qué nos dan unas pequeñas pautas, unas pequeñas luces o vislumbres? Pero no es el todo. El beneficiado principal soy yo, porque yo investigué para poder compartir el conocimiento con ustedes. Ustedes son beneficiados por este conocimiento que estoy compartiendo, pero serán mayormente beneficiados cuando por ustedes mismos se alimenten. No, es como decirle, ¿no? Yo voy en este momento, es un ejemplo, en este momento voy a comer y voy a nutrirme para que ustedes también se nutran. No van a poder nutrirse porque yo esté comiendo. Seré yo el que me nutra. Entonces yo debería invitarles, obviamente si estuviéramos en una situación presencial, cara a cara, debería invitarles a una cena o a un almuerzo y decir, nútranse, o sea, coman ustedes también. Entonces mi invitación es, coman la palabra de Dios. Aliméntense por ustedes mismos para que puedan fortalecer su vida espiritual. Queridos hermanos, que la gracia y la paz del Señor sea con ustedes.
no pierdan la esperanza, no se desanimen, no se desalienten, porque el Señor es nuestro guía en este camino al cielo. Amén. 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 Qué hermoso mensaje, hermano Javier. El Señor me lo bendiga. Para la gloria del Señor Jesús, quiero alabar el nombre del buen Dios, una alabanza que se titula Jesucristo, mi amigo. Jesucristo, mi amigo, nunca estaré solo, aunque tenga problemas, el Señor los soluciona. Cuida de las aves y de las florecillas, cuanto más cuidará de mí que soy su hijo. Es Jesucristo mi amigo, compañero y esperanza. Cuando me encuentro en problemas, Él me da su mano y me trae confianza. Es Jesucristo mi amigo, compañero y esperanza. Cuando me encuentro en problemas, Él me da su mano y en Él tengo confianza. El camino es duro, carga la coronada, pero Cristo me ayuda, esa cruz que está pesada, puede ser como un niño y podrás entender que es un buen amigo, no te alejes de él. Es Jesucristo mi amigo, compañero y esperanza. Cuando me encuentro en problemas, Él me da su mano y en Él tengo confianza. Es Jesucristo mi amigo, compañero y esperanza. Cuando me encuentro en problemas, Él me da su mano y en Él tengo confianza. Amén, hermanos. Amén. Amén.